En el oeste, la Edad Media fue una época supersticiosa. Una época en la que lo real y lo irreal se volvían borrosos. Dragones, brujas, basiliscos y zombis eran solo algunas de las bestias que representaban una amenaza constante para la sociedad cristiana. Es de extrañar entonces que en una época en la que todo tenía un significado religioso, cualquier fenómeno inexplicado en los cielos se interpretara como un presagio, la manifestación de un ángel o demonio, o incluso un mensaje del propio Dios. Fue una época rica en misterio y asombro. ¿Pero era posible que los medievales no estuvieran solos en el universo? Bienvenido a la locura medieval. Esperando a que caiga una estrella. No se puede exagerar cuán supersticiosos eran los medievales europeos. Ante sucesos inexplicables, todos acudían a la iglesia en busca de respuestas. La muerte de una vaca o el fracaso de un cultivo podría ser catastrófico para una familia campesina, y a menudo se atribuía al descontento divino o a la brujería. La mayoría vivía en pequeñas comunidades. Por la noche, sin la contaminación lumínica actual, los cielos debieron parecer maravillosos, repletos de estrellas brillantes. En la Edad Media, el movimiento de los planetas influía en todo, desde la recolección de flores hasta la sangría, y las crónicas medievales están llenas de cuentos extraños. Llueve sangre, ranas, peces e incluso terneros de 2 cabezas, así como fenómenos cósmicos. Uno de los primeros avistamientos de un objeto volador no identificado en la Edad Media ocurrió en el siglo VIII. El incidente se ha vuelto tan famoso que a menudo se menciona en discusiones sobre fenómenos aéreos no identificados. Los Anales de Lorsch fueron crónicas que describieron el evento ocurrido en 776 Mumairabacosa. En ese tiempo, los sajones, un pueblo germánico del norte de la actual Alemania, libraban campañas contra las fuerzas francas de Carlomagno. Se estaba llevando a cabo una batalla entre los dos enemigos mientras los sajones atacaban la fortaleza de Sigeberg, en lo que ahora es la ciudad moderna de Dortmund. De repente, un objeto extraño apareció sobre la iglesia, descrito como, cito, la semejanza de 2 grandes escudos ardientes de color rojizo. Daba la impresión de que flotaba en el cielo sobre ellos. El ejército sajón se dio la vuelta y huyó aterrorizado, abandonando su asedio. Se desconoce el autor de los anales latinos, pero abarcan más de 80 años de historia regional desde 741 hasta 829. Es probable que varias personas escribieran los eventos a medida que ocurrían, y estos fragmentos se reunieron en una obra terminada posteriormente. Los hombres que cayeron a la tierra. En el siglo XIII, el escritor inglés Ralph de Cockshall detalló un misterioso evento aéreo en el Chronicon Anglicanum cuando dijo que se vio una cruz brillante en los cielos sobre Londres. Se reportó otro evento extraño en Francia en 816. En esta ocasión, Agabard, obispo de Lyon, registró el avistamiento aéreo. Escribió sobre su experiencia en su libro De Grandam et Tonitrius, señalando que la gente local, cita, casi todos los hombres, gente de la ciudad y del campo, viejos y jóvenes, creen en magos del clima y un cierto reino del cielo llamado Magonia, donde los barcos llegan en las nubes con marineros aéreos. Declara que 3 hombres y una mujer cayeron de los barcos y fueron retenidos como prisioneros por días antes de que los aldeanos decidieran apedrearlos hasta matarlos. Agabard pudo intervenir y detener las ejecuciones, aunque no sabemos qué pasó con los marineros aéreos después de esto. Escrito en las estrellas. El cronista inglés Gervase de Canterbury registró un incidente que ocurrió en la abadía de St. Albans en el año 1200. Un grupo de monjes vio un gran disco plateado flotando sobre la abadía, creyendo que era una señal milagrosa de Dios. 90 años después, en el norte de Inglaterra, en la abadía de Byland, North Yorkshire, se vio otro objeto desconocido con forma de disco. Era redondo y plano como un plato, con un brillo plateado intenso. De nuevo, se vio como una especie de presagio divino, aunque los monjes no pudieron decidir qué presagiaba la maravillosa señal. Justo a las afueras del período medieval, en 1561, ocurrió un espectacular evento celestial sobre la ciudad de Nuremberg, en Alemania. Fue tan impactante que los detalles se imprimieron en un aviso de noticias ilustrado junto con una ilustración en xilografía. El texto decía, en la mañana del 14 de abril, al amanecer entre las 4 y las 5 de la mañana, terrible aparición ocurrió en el sol.
Esto fue visto por muchos hombres y mujeres. En una especie de deslumbrante exhibición acrobática, aparecieron varios objetos cilíndricos. De estos salieron cruces, orbes y otras formas. Todos estos comenzaron a pelear entre sí en lo que parecía ser una especie de batalla celestial que duró 1 hora antes de que los extraños objetos desaparecieran y los cielos se despejaran. El testigo del incidente fue un pintor de letras de Nuremberg llamado Hans Glasser, y se pensó que era una señal enviada por el Dios Todopoderoso para llevar al pueblo de Dortmund al arrepentimiento. En 1066, la noche antes de la batalla de Hastings, uno de los eventos más significativos de la Edad Media, se vio el cometa Halley rugiendo a través del cielo. Para los ingleses de mente supersticiosa, fue un presagio de cambio y agitación. Para los franceses representaba el apoyo divino para su conquista. Otras apariciones celestiales en el campo de batalla incluyen a un grupo de caballeros ingleses que informaron de una rueda ardiente en el cielo, flotando sobre el campo en la batalla de Agincourt en 1415, un objeto brillante similar a una estrella moviéndose a través de los cielos en el asedio de Jerusalén durante la Primera Cruzada en 1099. Otros continentes tampoco estaban inmunes a la visita de los ovnis. En 1235, el general Urasun instaló un campamento cerca de Akita, Japón. Varios de sus soldados vieron luces extrañas en el cielo que no eran cuerpos celestes ordinarios, sino algo sobrenatural. La historia, que involucra a Urasun y sus hombres, se transmitió en el folclore japonés y se celebró en canciones e historias, donde las luces se referían como linternas fantasmales llevadas por alguna forma de espíritu. En China, el estadista Shen Kuo escribió sobre un objeto volador no identificado en sus ensayos de la piscina de los sueños en 1088. Testigos en 2 provincias y en la ciudad de Yangzhou le relataron sus experiencias de ver una nave voladora con puertas que se abrían y que tenía una luz brillante en su interior. Era capaz de viajar a una velocidad tremenda y proyectar sombras sobre los árboles en un radio de 10 millas. La percepción cultural de los avistamientos de ovnis difería globalmente. En Europa, la creencia arraigada en el cristianismo impregnaba todo y significaba que los avistamientos casi siempre se veían a través del prisma de la religión como presagios y signos divinos. En el este, donde se practicaba la religión Shinto, había más influencia del folclore, y los eventos celestiales inexplicables se consideraban las acciones de espíritus que fueron enviados para guiar en lugar de advertir al testigo. Un astronauta vino viajando. La conquista normanda está representada en el paño bordado de 70 metros de largo conocido como el tapiz de Bayeux. Además de contar la historia de la victoria de Guillermo de Normandía contra Haroldo II, rey de Inglaterra, también muestra un grupo de mensajeros señalando al cometa, que se refiere como una estrella, en el subtítulo en latín que describe la escena. Aunque no es un fenómeno no identificado, destaca la importancia que los medievales daban a los extraños eventos cósmicos como presagios y señales. El tapiz no es la única obra que representa un extraño suceso en los cielos medievales. El monasterio serbio medieval de Visoki Dekani en Kosovo alberga la pintura del siglo XIV de la crucifixión de un artista desconocido. El tríptico bizantino tardío, que cuelga sobre el altar, muestra 2 naves voladoras no identificadas, una a cada lado de la cabeza de Jesús. Los 2 ovnis llevan un piloto cada uno, sin halos alrededor de sus cabezas, descartando la posibilidad de que sean criaturas divinas como ángeles. La pintura del siglo XV, El milagro de la nieve de Masolino de Panical, retrata la leyenda de la nevada que se dice ocurrió en un caluroso día de verano en Roma durante el siglo IV. Flotando en los cielos por encima del milagro, hay más de 20 objetos en forma de disco que no se parecen en nada a las nubes que se ha afirmado que son. Un pequeño objeto en forma de disco también aparece en la Madonna con San Giovannino. Además de la Madonna, el Niño Jesús y San Juan, la pintura del siglo XV retrata a un hombre y un perro mirando algo en el cielo. El objeto parece ser de alguna forma ovalada con rayos de luz que se proyectan desde diferentes ángulos. Estrellas celestes. No solo la gente común experimentó fenómenos aéreos misteriosos en la Europa medieval. A mediados del siglo XIII, en la abadía de St. Albans, el monje Matthew Paris registró el avistamiento de un gran objeto luminoso. El evento fue presenciado por el rey Enrique III de Inglaterra y su corte. La extraña nave irradiaba una suave luz dorada, y se hablaba de ella en la corte con una sensación de asombro e inquietud mientras se discutía la razón de su aparición.
100 años después, al otro lado del canal, ocurrió otro extraño evento en la corte del rey Carlos VI de Francia, cuando se vieron varias esferas brillantes en formación en el cielo sobre París. Carlos, a quien ya se le apodaba el loco debido a su enfermedad mental y episodios psicóticos, se dice que quedó profundamente traumatizado por el evento. El rey de Escocia del siglo XV, James IV, era conocido por su interés en la ciencia y lo oculto. El políglota hablaba 8 idiomas y estaba muy bien educado. Se decía que había llevado a cabo un cruel y extraño experimento de habla, enviando a 2 bebés recién nacidos a vivir en la aislada isla de Inchcape con una mujer sordomuda. Al ser privados de cualquier forma de comunicación verbal, James esperaba que los niños comenzaran a hablar instintivamente el antiguo idioma de Dios. De regreso en el continente, mientras el rey James avanzaba por las tierras altas de Escocia en una gran procesión, él y su séquito vieron una luz brillante y pulsante en el cielo. La luz brillante se movía con gracia a través del hermoso, pero accidentado campo. El rey, que estaba intrigado por el fenómeno, ordenó a sus caballeros detenerse para que él pudiera acercarse a la luz y observarla más de cerca. Flotó durante un tiempo antes de descender lentamente al suelo frente al rey. Sin miedo y curioso, James avanzó hacia la luz, que parecía ser una esfera del tamaño de una rueda de carruaje. El objeto producía un zumbido bajo y melodioso, y el aire que lo rodeaba parecía cálido. El rey extendió su mano para tocar la esfera, pero inmediatamente se disparó hacia el cielo nocturno y desapareció. El incidente se volvió una historia favorita en la corte escocesa, donde elogiaron al rey James por su comportamiento sereno. Creía que el encuentro era una experiencia espiritual que confirmaba su creencia en lo sobrenatural. Bajo la misma estrella, los avistamientos de objetos aéreos desconocidos fueron una experiencia global que ocurrió en muchas culturas durante la Edad Media, en un tiempo y lugar que a menudo los veía como mensajes religiosos. Los chinos los llamaban bolas de fuego y dragones en el cielo. En India eran vimana o carros voladores. En Europa, orbes y cruces. Los ovnis medievales son una parte realmente importante de la historia de lo inexplicable. A pesar de la diferencia en el tiempo y las creencias a lo largo de los siglos, las personas aún experimentan las mismas luces brillantes extrañas y objetos flotantes, y el misterio continúa. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete si aún no lo has hecho. Subimos videos todos los viernes. Hasta luego, que tengas una excelente semana. Chao.